por haber venido. No, por favor, gracias. Vos viviste en Ecuador, ¿no? Yo estuve en Ecuador 2 veces. Estuve cuando fue una protesta muy fuerte de movimientos sociales y pueblos originarios hace 2 años. Sí. Y creo que a nosotros nos tiene que servir el pavor de estas imágenes para evitar que esto llegue aquí. Y no está lejos, ¿eh? No está lejos, está en Brasil. Sí. Está en Ecuador, o sea, el consumo y el comercio de cocaína está bajando hacia el sur porque en el norte el fentanilo ha reemplazado a la cocaína como droga principal de consumo local. Sí. Y la destrucción del tejido social, fundamentalmente a partir de una medida económica que se tomó en Ecuador hace 20 años, que fue la dolarización. Sí. Y la proscripción del presidente Correa, que cuando gobernaba hace 10 años, estas cosas no pasaban. No era un jardín de infantes, no era Disneylandia, pero estas cosas no pasaban. ¿Cuándo empiezan a ocurrir estas cosas y por qué ocurre? ¿Por qué toman un canal de televisión? ¿Por qué van a la universidad? ¿Por qué van a un centro comercial? Es una demostración de fuerza. Y si uno ve a estos muchachos que están ahí armados, Sí. ¿qué es lo que ves? Marcas de alta gama de ropa, Sí. zapatillas, Caras. todos los objetos de estatus de una sociedad individualista y consumista, donde el que queda excluido de la posibilidad de acceder a ese mundo de consumo suntuoso es un pibe de 20 años, 19, 18, que no puede tener las mejores llantas, que no puede tener el mejor celular, que no puede tener la mejor gorrita, que no puede tener la mejor remera de las mejores marcas, se siente totalmente excluido y va a buscar en el delito lo que la sociedad no le ofrece. Ahora, Juan, en esa imagen vos hablabas con respecto a la ropa, ¿sí? Vamos a decir la marca porque es lo que estábamos viendo, una remera. Ahí está, mirá, el Legris tiene una remera Levi's, la campera es Adidas, hay otro con una remera que es de Nike, más allá de todo eso. Pero lo impactante son todos chicos de 20, 22 años. Por eso Esto es lo que es. Esto es la consecuencia de la destrucción del tejido social, Sí. y la creación de una masa marginada de todo, que es un territorio donde campea el narco, la narcoestructura y cualquier forma de criminalidad organizada que le da a esos jóvenes un lugar de identidad, que les da un lugar donde imponerse y convertirse en personas respetadas dentro de las comunidades más pobres. Sí. Y que les da incluso la posibilidad de desafiar a los poderosos del mundo formal. Sí. Canal de televisión, las universidades, los centros comerciales, fíjate, símbolos de la alta educación, del consumo y del poder mediático. Bien. Y esto está muy relacionado con otros actos espectaculares que se han producido no solamente en Ecuador: asesinato de presidentes, declaraciones de guerra contra la policía con explosivos, etcétera, que son formas en las que la destrucción del Estado y de la comunidad, bueno, termina pagándose caro. El individualismo extremo se termina pagando caro. Bien, Juan, fíjate a raíz de lo que vos decís, este es un presentador, ¿sí?, de este canal de televisión, le pusieron una granada en el bolsillo, tenía que dar un mensaje. Este es el mensaje, a raíz de lo que vos decías, Juan, es el mensaje de los narcos. Así el narco te deja el mensaje, dale. También será asesinado, así como tú quieres asesinarnos a nosotros. Tú acabaste de iniciar una guerra sangrienta. Si debemos morir por nuestro derecho a la vida, estamos dispuestos a morir y a matar a guía penitenciario, policía y a cada militar que encontremos dentro y fuera de la cárcel. No estamos jugando. Y a cualquier militar, policía que intente intervenir desde el interior, van a enfrentar consecuencias nunca antes vistas en toda la historia del Ecuador. Ahí está el mensaje. Estamos dispuestos a morir si van a tratar de interrumpir. Esto es lo que dice el mensaje narco, Juan. Bueno, le dice al Estado, dice, muchachos, no se metan porque acá hay guerra. Pero vos fíjate que incluso en una retórica, el muchacho habla de derechos, Sí. ¿no? Del derecho a la vida. Pero no está de fajina y con una gorra con la estrella roja de la revolución.
está con una remera Nike. Lo que está diciendo es, vos Estado te querés meter con mi modo de acceder a tu sistema, de tener tus productos, de tener tus marcas, que es el narcotráfico. Entonces, hay una paradoja muy grande porque, desde luego, yo acabo de ver el decreto del presidente donde cataloga como organizaciones terroristas a una serie de grupos y vos lees los nombres y parece una serie de ciencia ficción. Killers 24, los Tropicales Asesinos, el Club de las Feas, o sea, eso es el nombre de las organizaciones terroristas, no Sí. el Ejército Popular de Liberación o el Partido Revolucionario de Turkmenistán. Es decir, es la pelea sangrienta y brutal por el acceso a un mundo al que cada vez menos tienen acceso, que es el mundo del consumo, por los medios más brutales, que es el asesinato sin sentido. Y esto, ¿qué tiene que ver con la dolarización? Hay un punto de contacto, que es que la dolarización permite la aceleración de los flujos de droga, dinero. El dólar es el equivalente universal, es fácilmente transferible a cualquier lugar del mundo y los blanqueos, los mega blanqueos que se realizan cada tanto, como el que quieren realizar en la Argentina, ¿de dónde sale la plata que se blanquea? Bueno, un poco de evasión impositiva puede ser, un poco de corrupción puede ser, pero es plata del narco. Es decir, cuando llega un gobierno y te dice, voy a blanquear los dólares, y discúlpame, ¿de dónde salieron los dólares que vas a blanquear? Entonces, son mecanismos en los que el mismo sistema que después se ve amenazado por esta violencia estúpida y sin sentido de un grupo de muchachos jóvenes con remeras de Nike, desprovistos de cualquier ideología que no sea la de acceder al consumo y tener poder, son provocadas por el mismo sistema. Bien, Juan, ahora lo que estamos viendo es precisamente cómo tomaron este canal de televisión. Y vos hablabas de la dolarización de hace aproximadamente 20 años o un poquito más allá de lo que sucedió. ¿Ecuador crece a raíz de la dolarización en el consumo de droga o en el narcotráfico de aquel momento a hoy? Casi un 1000%. ¿Esto tiene que ver con la plata? ¿Esto tiene que ver con el narcotráfico? ¿O esto tiene que ver con ser permeable al narcotráfico en un país? Bueno, hay varias cuestiones que se van combinando. Es decir, la penetración, primero del Poder Judicial, que actúa en Ecuador y en otros países de América Latina como un instrumento del poder político o del poder económico. Y si hay un poder económico con capacidad de corromper es el poder narco. Sí. Porque tiene la zanahoria de los dólares y el látigo del asesinato. Entonces, el deterioro de las instituciones. La destrucción de lo que acá llamamos la comunidad organizada. Mirá, los movimientos sociales somos los feos, sucios y malos de la película. Pero si esos pibes, igualitos a los que están ahí, no están organizados en las cooperativas, no están organizados en nuestros clubes barriales, no se recuperan de las adicciones en nuestros centros de día, esos pibes terminan así. Entonces, cuando Macri habla de nosotros como los orcos, bueno, lo que tiene que hacer una persona de bien es ver estas imágenes y darse cuenta que cuando no está la comunidad organizada, cuando no hay un cura villero, cuando no están los que sostenemos el tejido social, lo que se producen son fenómenos de deshumanización. Juan, perdóname, un segundo, solo para decir que el que está hablando es un funcionario ecuatoriano que está contando lo que va a hacer con el estado de sitio. Miguel, perdón. Juan, ¿qué tendrían que hacer ahora los dirigentes políticos más importantes de Latinoamérica con respecto a lo que está ocurriendo en Ecuador? ¿Se tiene que apoyar al presidente y cuál puede ser una estrategia más en conjunto para combatir esta situación? Es que yo, por lo menos, escuché de chico que la violencia engendra violencia y engendra violencia y engendra violencia. La guerra contra el narco, se llamaba en una época, fracasó en todo el mundo. Entonces, lo que nos está ofreciendo esta contemporaneidad, sobre todo en los lugares que ya están copados por el narcotráfico, es la distopía del caos. La distopía es lo contrario de la utopía, ¿no? La distopía del caos, que es esto, o la distopía de la dictadura autoritaria, que es Bukele. Es decir, tenés que elegir entre perder todos tus derechos civiles, sociales y políticos a manos de una dictadura totalitaria que tiene acuerdos obviamente con el narco, pero que los maneja de forma tal de que no se caotice, o tenés que aceptar vivir en un caos
donde no hay Estado ni organización comunitaria. Entonces es un problema de fondo, es un problema en el que una sociedad obsesionada por el consumismo, pero que excluye a la mitad de su población del acceso al consumo más básico, no puede terminar de otra forma que esta. Entonces hay que hacer un replanteo de sistema. Y si nosotros queremos proteger a la Argentina de esto, ¿por qué la Argentina? La Argentina tiene mucha inseguridad, es cierto, pero tiene una tasa de homicidios de 6 cada 100.000 habitantes. Si me confundo con la cifra, me confundo por poco. Ecuador tiene 24, o sea, cuatriplicada la cantidad de homicidios. Ahora no sé si creció. Si nosotros queremos proteger a la Argentina de esto, primero tenemos que proteger la intervención del Estado en la regulación de la vida social. Si vos retirás al Estado, a la autoridad pública, de la intervención de la vida social, es la guerra de todos contra todos. Segundo y más importante aún, Sí. mantener la organización comunitaria en esos territorios que fueron abandonados por el Estado y por el sector privado también, donde se acumula el sufrimiento, la pobreza y la desocupación, para construir un camino alternativo para esos pibes. Es decir, cuando un pibe de 17, 18 años tiene que elegir entre laburar 16 horas de albañil para llevar un mango dignamente a la casa o ser un soldadito y ganar 10 veces más, es una elección difícil en términos individuales. Si vos utilizás el marco mental del neoliberalismo y vas a elegir lo que te conviene más. Sí, te arriesgas la vida, sí, podés matar, pero vas a ganar más guita. Nosotros proponemos otra alternativa, que es el desarrollo de la economía popular comunitaria, donde nadie se va a hacer rico, por eso nos dicen pobristas. Bien, ahora, Donde no le vendemos una ilusión a un pibe de que todos van a ser Messi, Maradona o el Chapo Guzmán, sino que le decimos, acá tenés una perspectiva de tierra, techo, trabajo y comunidad. Y eso que en la Argentina todavía subsiste muy degradado, es lo que nosotros tenemos que defender. bien, mientras nosotros estamos hablando, también estamos viendo imágenes en vivo y en directo de lo que sucede en la Cámara de Diputados. Un día muy especial. Estamos viendo precisamente a Mariano Cuño de Varona. Justo estábamos hablando de estas cuestiones que tienen que ver también con la justicia y recién veíamos a Rodolfo Barra, el Procurador General del Tesoro. Lucas. Ahora, Juan, preguntarte más que nada, hace poco tiempo en Rosario balearon la puerta de un canal, ¿sí? Esto fue de público conocimiento. ¿Crees que lo que está pasando en Ecuador puede llegar a la Argentina en poco tiempo? Creo que si se siguen debilitando el tejido comunitario de la Argentina, se sigue poniendo como enemigos a los que están en el territorio organizando una alternativa al narcotráfico, se sigue permitiendo la penetración del poder económico, sea legal o ilegal, en las decisiones políticas y judiciales, evidentemente vamos por un camino muy malo. Por eso nuestra plataforma política se llama Argentina Humana. ¿Qué quiere decir Argentina Humana? Es un nivel más bajo que la consigna histórica, por ejemplo, del peronismo, que era la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. Quiere decir, por lo menos no seamos caníbales, no nos matemos entre nosotros. Y esto plantea que cuando aparece Mauricio Macri y dice, insisto, las organizaciones sociales son los orcos, lo que habría que plantear es, te estás metiendo con los verdaderos enemigos que tiene el narco en el territorio, que son efectivamente el cura del barrio, la organización comunitaria, el club, la escuela. Te estás metiendo con el entramado social, que es la barrera de contención frente a la ofensiva de un negocio multimillonario, donde Sí. los que ponen la trucha pueden vivir en una barriada o ser pibes así, pero los que se llevan la torta, Sí. después la blanquean cuando los diputados, senadores o presidentes sacan blanqueos y viven en Puerto Madero o viven en los countries del Delta. Es decir, cuando se produce ese fenómeno de desigualdad extrema, ausencia del Estado y destrucción de la organización comunitaria. Entonces, obviamente que la tendencia va a ser Sí. la deshumanización si nosotros no frenamos esta tendencia que se viene produciendo en la Argentina y que con el gobierno de Milei se acelera claramente. ¿Y qué es lo que te prometen a cambio? Te prometen seguridad a través del ejercicio de la violencia de la fuerza de seguridad. Eso, si uno ve lo que pasó en Colombia, puede durar un año, puede durar Sí. 2 años, pero después se termina transformando en un incremento de la violencia, porque el poder narco tiene capacidad de corromper esas mismas fuerzas de seguridad. Hay una cosa interesante en Rosario que yo aprendí durante la campaña, que me la puse a estudiar. Sí. ¿Vos sabés de dónde salen las balas con las que dispararon a ese canal? ¿Vos
Pues es difícil conseguir municiones. No armas, balas. Conseguir municiones es muy difícil. Salen de las armerías del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad. O sea, Es que decir, alguien se las da. Es lógico. Y vos mientras más armas pones en la calle, mientras más permitís el ingreso de armamento pesado, Sí. mientras más pensás que vas a combatir un problema profundo a los balazos limpios, bueno, el resultante es que se van produciendo fenómenos de aceleración y alimentación de la violencia. ¿Esto quiere decir que no tiene que haber fuerza de seguridad? De ninguna manera. Hay que trabajar desde abajo, en lo comunitario, en el medio, que es con la fuerza de seguridad, profesionalizándolas, Sí, sí. dándoles algún nivel de reconocimiento. Los problemas de salud mental y la tasa de suicidios en la fuerza de seguridad son las más altas que hay en cualquier sector ocupacional. Y por arriba, con el problema del lavado de activos de los ricos. Es decir, vos ahora vas a hacer un blanqueo, le estás lavando Sí, los activos sí, a los narcos. sí. Mira, hace 13 años que existe la ley antilavado en la Argentina. Hubo 13 condenas por lavado de activos. Relacionadas al narcotráfico, 2 o 3. Entonces, una por año. Bueno, ¿me estás jodiendo? Algo tiene que cambiar. Algún problema hay acá. Y vos fíjate que no se lo escucha mucho al presidente cuando habla tanto de la dolarización o cuando habla o a la vicepresidenta, que tiene más ganas de voltear al presidente que cualquier orco de Peronia, cuando habla de los militares. No se los escucha hablar de narcotráfico. Se los escucha hablar poco. No se los escucha plantear una alternativa realista para evitarlo. Se los escucha plantear la historia de la guerra contra Juan, el narco, que terminó sí. siempre muy, muy mal. Bien, Juan, déjame vender esto nada más, déjame mostrar esto y Sí. después seguimos. Lo diste todo, te duele todo, relajá tus músculos. CBD Cream con cannabidiol, efecto relajante y antiinflamatorio. Mira. CBD Cream con cannabidiol. Combina las propiedades del mentol y el alcanfor. Alivia el dolor en las zonas afectadas. Entrá a laboratorioquilab.com.ar y conseguilas. CBD Cream. Bienestar para tu vida. Bien, ahí estamos viendo lo que sucede en la Cámara de Diputados. Castillo, se quieren quedar con YPF. Esto dijo Cristian Chipi Castillo. Hacen negocio con la deuda. Parte de la declaración del dirigente del Frente de Izquierda. Quieren cerrar el Congreso. Esto es lo que dijo el Chipi Castillo. Ahora, Juan, te pregunto con respecto a la declaración de Castillo y con lo que hablábamos hace un rato y lo que acabas de contar vos. ¿Sí? ¿Está en riesgo en este momento la democracia a raíz de lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando en el Congreso o no? Que hay un claro debilitamiento de la democracia en un planteo cuasi monárquico de establecer nuevas reglas del juego a través de un decreto de necesidad de urgencia, cuando, por ejemplo, se plantea como urgencia crear sociedades anónimas deportivas, que yo sepa no es ninguna urgencia de la Argentina, bueno, evidentemente es una violación a los principios constitucionales elementales. Pero yo, para hablarle a la gente, Sí. ¿con quién se está metiendo el gobierno de Milei y Villarroel cuando hace este DNU, hace esta mega ley, o algo que está tapado casi por la cortina de humo de estas discusiones, que es la brutal devaluación del 118% que nos llevó a tener más de un 30 y pico % de inflación en diciembre? Sí. Bueno, se está metiendo primero con tu hogar, con la mesa de cada día. No porque antes era fácil ir al supermercado o al almacén, sino porque ahora te clavaron en un mes la tasa de inflación de un cuatrimestre. En 3 meses va a ser la tasa de inflación de un año. Es decir, hay una aceleración enorme de la inflación y es muy probable que haya una nueva devaluación hacia marzo. Se están metiendo con tu casa porque derogaron la ley de alquileres, que podía ser mejor, peor, pero era una ley. Ahora no hay ley. Entonces todo el mundo que está en situación de inquilino está absolutamente desesperado porque no sabe qué aumento va a tener que pagar o qué aumento no va a tener que pagar, y encima te clavan las tarifas. El que tiene su propia casa y Sí, que alquila peor, Sí. desde el ABL hasta luz, gas, agua, andás a ver cuánto vas a tener que pagar en enero o febrero. Ahora- Se está metiendo con tus ahorros. La licuación de los ahorros, de los plazos fijos, le sacaron la tasa de interés, Sí. sumado a que se está devaluando la moneda, es una confiscación. Ellos que decían defender la propiedad privada, es una confiscación de la propiedad privada de la clase media y de los humildes, destruyendo el salario, las jubilaciones y el ahorro de los argentinos. Bien, Denis. Ahora, Juan, a ver, si Milei y el equipo va para atrás con el DNU, con la ley de bases, esto a él
y al todo el Ejecutivo, ¿lo debilita o legitima su poder porque oyó lo que habla el pueblo, lo que quiere el pueblo? Yo te puedo hablar desde una posición de oposición política. Sí. El ideario que plantea el gobierno de Milei, el programa del gobierno de Milei, es un programa antidemocrático, antinacional y antipopular. Donde los elementos novedosos que traía, que uno puede decir, esto yo lo banco, es, bueno, hay que eliminar los privilegios de casta de los políticos, de los legisladores, del Poder Judicial. Bueno, yo hasta ahora no vi que hayan eliminado ningún privilegio. Eso le daba legitimidad. Dijo que iba a terminar con la inflación. Todas las medidas son inflacionarias. La inflación se está acelerando. Y esto no es un plan de gobierno, es un plan de negocios. Si vos ves el decreto, en cada artículo del decreto hay un negocio atrás. Entonces, desde luego que el gobierno tiene que retroceder porque el daño que provocaría en la Argentina en el corto, mediano y largo plazo de aprobarse todo este paquete de medidas, sumada a la que ya tomó, que fue la devaluación brutal, es un daño irreparable. La entrega del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados. Escúchame, la gente que tuvo la posibilidad de irse de vacaciones, quería irse 2 semanas al mar, va a ir una porque le clavaron un 84% de aumento de las naftas, porque ir a comer es absolutamente impagable, va a volver estresado y después va a llegar y el que manda a los pibes a una escuela privada medio pelo, parroquial más o menos, que vale 50, 60 mil la cuota, Sí. va a pagar 120 mil, la prepaga te la van a duplicar porque los lobbies de las prepagas sacaron las limitaciones a las prepagas. Vos ves cada medida que se toma y se está metiendo con un aspecto de tu vida cotidiana. Juan, ¿cuáles son ese tipo de sectores, esos actores o esos protagonistas que serían beneficiados por el DNU, en este caso por la ley ómnibus? Bueno, hay una cantidad de corporaciones que son absolutamente evidentes. Por ejemplo, cuando vos ves que se meten también con tus bosques, con tus sierras, con tus glaciares, ¿no? Y se permite la minería en el glaciar Perito Moreno. ¿Quién se beneficia? 5 grandes mineras. Cuando vos ves que hacen un régimen especial de grandes inversores que le elimina absolutamente todas las cargas, por ejemplo, a Elon Musk si viene a extraer litio de la Argentina. ¿A quién beneficia? Bueno, a su amigo Elon Musk. Si vos ves las sociedades anónimas deportivas, que es algo con lo que Macri viene insistiendo, aunque pierda las elecciones en su club, ¿a quién beneficia? A los capitales británicos y de algunos países árabes que quieren convertir los clubes argentinos en empresas privadas. Si vos ves, por ejemplo, la desregulación absoluta del sector de medicamentos y la prohibición, la eliminación de la posibilidad de tener laboratorios públicos, que son los que abastecen de muchos medicamentos al sistema público, que cuando vas a una salita te dan un paracetamol porque lo tienen porque se hizo en un laboratorio público. ¿A quiénes beneficia? A los grandes laboratorios. Cuando vos ves que les permiten aumentos indiscriminados a las prepagas y que ya te clavaron un aumento y en marzo te van a clavar otro, ¿a quién beneficia? A los Velocopatip y etcétera de la vida. Cuando vos ves el aumento específicamente de las naftas, ¿a quién beneficia? A los accionistas de las petroleras. No permitir que YPF, y por eso la quieren privatizar, fije precio, y fija precio con las normas del mercado, no es un control de precio. Como tiene la mitad de la estación de servicio, dice, bueno, muchachos, el precio del litro Ahora, son 600 pesos. Fija el precio, todas las demás tienen que ir a ese precio, pues si no se pierden los clientes. Y la verdad que hasta ahora que yo sepa, no se fundió ninguna empresa, ninguna estación de servicio y ninguna petrolera en la Argentina. Ahora, Juan, a raíz de lo que vos estás diciendo, lo que estás contando, estamos viendo imágenes de lo que sucede en el Congreso. ¿Sí? Está el envío del proyecto de esta ley ómnibus. ¿Esto es solamente para distraer, a raíz de lo que vos contás? ¿Esto es solamente para una distracción? Bueno, siempre que pasan estas cosas se combinan factores de la psicología del propio presidente que le han hecho creer que es una especie de mesías que va a reinventar la historia argentina. Sí. Es decir, que los últimos 100 años fueron todos una porquería. Sí. Bueno, yo no creo eso. Yo vivo hace 40 años en Argentina. Para mí este es el mejor país del mundo. Hubo años muy malos, años mejores, pero la fuimos remando y tenemos cosas extraordinarias. Y nuestra historia tiene cosas extraordinarias que los que la desvalorizan sí nos quieren quitar el autoestima para hacer un borrón y cuenta nueva, que es básicamente lo que hacían los pseudopsiquiatras hace 100 años, con las terapias de shock, ¿no? Que es meterte electricidad en la cabeza para despersonalizarte, sacarte tu personalidad. Entonces está esta idea mesiánica de yo voy a inventar la rueda y yo soy un genio que me vienen las ideas de la fuerza del cielo y voy a hacer que todo funcione,
que yo creo que en la estructura mental del presidente él se lo cree. Y después están todas las corporaciones que son estudios jurídicos de grandes empresas poniendo la letra. Ahora, tienen apuestas de máxima y de mínima. La de mínima ya la ganaron, que es destruir el salario de jubilados, trabajadores informales, monotributistas, cooperativistas y asalariados. Ya la ganaron. En 3 meses el salario va a perder un 30, 40, 50 de poder adquisitivo si no hay una pelea para recomponer ese salario. Sí. Lograron, obviamente, valorizar las exportaciones de materia prima porque la devaluación lo que genera es un incremento de los beneficios para los grupos agroexportadores o agrominero exportadores. Sí. Así como te licúa el salario, les aumenta las ganancias a ellos. Pero además de eso, que ya sería como una base, ¿no?, de licuación de los ingresos sociales, plantean con el DNU y la ley medidas más estructurales. Privatizaciones donde incluyen al Banco Nación. Sí. ¿Por qué quieren privatizar el Banco Nación si es un banco que da superávit económico, es decir, da ganancia? No es una empresa que vos decís, bueno, mira, discutamos aerolíneas, ¿no? Yo, Juan Graboy, estoy absolutamente de acuerdo con que Aerolíneas sea pública, porque le permite a la Argentina tener una aerolínea de bandera, conectividad con las provincias, etc. Pero tiene, supongamos, déficit comercial. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, se discute. Ahora, Banco Nación no tiene ningún déficit comercial. Lo que quieren hacer es quedarse con el negocio, darle ese negocio al sector privado, al sector financiero, que son los que sostienen un gobierno a partir de una inyección constante de recursos y a partir de la penetración en los medios de comunicación, sobre todo. Ahora, Sí. no, Y- más sí. allá de lo que vos estás contando, más allá de esta situación, ¿vos crees que realmente el proyecto es beneficiar a 10 empresas y que el resto se embrome? ¿Este es el proyecto? No. Yo creo absolutamente que el proyecto beneficia objetivamente al sector más rico de la sociedad Sí, y a las empresas sí, transnacionales, sí. perjudica objetivamente a la clase media y a los más humildes, que la letra del proyecto fue redactada en gran parte por estudios jurídicos de las empresas nacionales y multinacionales, cosa que reconocieron parte de los propios estudios jurídicos. Sale en una nota de La Nación. No, Sí. esto pasó por mi estudio, eso son negociaciones incompatibles con la función pública, no se puede hacer. Y que algunas reformas, vamos a decir el 10%, 15%, 20% de lo que está en el proyecto de ley, no en el DNU, pero en el proyecto de ley, son materia debatible, con las que en general yo estoy en contra, pero son materia debatible. Ahora, hay otras que son ridículas. La eliminación de todos los controles ambientales sobre los bosques. Se puede talar indiscriminadamente los bosques. No existe en ningún lugar del mundo. Que se permita que capitales, no te voy a hablar ni de los británicos ni de los norteamericanos, no, chinos, saudíes, rusos, puedan comprar 2, 3, 4 millones de hectáreas porque se elimina el tope de dominio extranjero sobre las tierras rurales de la Argentina. Todo eso es un programa de saqueo, no es un programa de gobierno, no es un programa de reformas liberales. No hay una coherencia en el articulado donde uno pueda ver que acá lo que se trata es de buscar un mejoramiento de la macroeconomía. Hay una idea de refundar Sí. un país Sí. para que sea el coto de caza de 10 corporaciones. Yo estoy absolutamente convencido de eso y absolutamente convencido que así como dije, entonces yo ya empiezo a olfatear la ruta del dinero por ahí. Que efectivamente que puede llegar a suceder. decimos. Algo está pasando. Bien. Entonces, el plano legislativo, el plano judicial, Sí. meter las acciones judiciales, el plano ciudadano, la movilización, el 24 cuando haya paro, todos los que queremos defender nuestra mesa, nuestro hogar, nuestros ahorros, nuestro trabajo, nuestra jubilación, nuestros clubes, nuestros artistas, nuestra ciencia, nuestros recursos naturales, tenemos que salir a la calle. Bien. Nos guste la CGT o no nos guste. Y el último plano, que esto lo quiero decir y quiero transmitírselo a quienes nos están viendo, Sí, que sí. es el más silencioso, que es el plano de la solidaridad, que es estar cerca de cualquier persona que por esta situación novedosa o que ya venía desde antes con una situación de zozobra social, de cualquier familia que se queda sin casa, que va a cartonear, que tiene que estar pedaleando 14 horas por día para ganarse el pan, que está vendiendo en la calle, que
unamos, sobre todo los sectores de clase media y la juventud y la gente grande y toda la gente buena que hay en nuestro país, que seamos solidarios. La batalla de la solidaridad. Un comedor, una olla popular, un merendero, salir a preguntar, a dar una mano. Si vemos que están basureando a un laburante porque se gana el mango en la informalidad, defenderlo. Si alguien tiene ganas y tiene fuerza, ayudarlos a organizarse para defender sus derechos. Es decir, de esos dirigentes que todavía no conocemos, Sí. que van a aparecer, porque en los momentos de crisis aparecen en la Argentina. Cuando levantás cualquier piedra, aparece alguien que quiere agarrar el bastón del mariscal y organizar su barrio, su club, organizar la cuadra donde hay problemas en la calle. De ahí van a salir los nuevos dirigentes y eso es lo que va a impedir que los descartados y los excluidos de este nuevo gobierno totalmente antipopular terminen siendo presa del narcotráfico. Juan, mientras tanto seguimos viendo al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que está exponiendo en la Cámara de Diputados, y la imagen que veíamos recién es también lo que sucede precisamente ahí, en la Cámara de Diputados. Miguel. Juan, ¿qué le decís a los argentinos que no creen en la solidaridad, que no les importa, por ejemplo, que se vendan tierras, que simplemente están pensando que si Javier Milei avanza con el DNU, con la ley ómnibus, a ellos sí les va a ir bien económicamente, porque están convencidos del relato del presidente Milei? ¿Qué le decís a esos? Yo, dos reflexiones. Yo no creo que nadie pueda ser feliz y nadie se pueda realizar en una sociedad que no se realiza. Y que es muy difícil ser feliz cuando alrededor tuyo hay gente pasando hambre, hay gente sufriendo, y creo que la mayor parte del pueblo argentino eso no lo quiere. Y que cada uno desde su campo de acción y su posibilidad intenta dar una mano. Eso es la mayor parte de los argentinos. Al que no le importa nada la vida del otro, al que desprecia la vida del otro, no tengo mucho que decirle. Le deseo que se mejore, que Dios lo ayude y que hablan de su corazón, porque la vida que eligió es una vida muy triste, ¿no? La del aislamiento individualista y me cago en todos menos en 3 o 4 que me rodean. Al que piensa que con esto le va a ir mejor y va a ganar plata. Yo a los hechos me remito. Acá no hay dólares, ¿eh? El señor prometió que la gente iba a tener dólares y lo que tiene son pesos devaluados. Y si llega a haber dólares va a haber muy pocos y para muy poca gente. Acá los mercados festejan, pero cuando vas al supermercado, si festejás, estás loco, porque es absolutamente imposible comprar cualquier cosa. Antes era difícil, ahora es imposible. Entonces, y esta idea de, bueno, en 2 o 3 meses se va a resolver. Ya el presidente Milei, que tiene como virtud que a veces tiene una sinceridad brutal, dijo 15 años. Alguien que te promete resultados a 15 años y qué sé yo, en 15 años el calentamiento global, el mundo va a cambiar un poquito. Es decir, te dice, yo voy a refundar el país y en 15 años se van a ver 1/3 de los resultados. Pero si hace no tanto podíamos vivir mejor. Si hace no tanto podíamos todos comer un asado. Si hace no tanto Mar Chiquita, Mar del Plata, Mar del Tuyú y Punta Lara, cualquier lugar de turismo de clase media, media baja, sectores populares, estaba con un 95% de ocupación. Si hace no tanto teníamos muchos mejores índices de pobreza e indigencia de los que tenemos ahora, que va a saltar del 40% que dejó el gobierno anterior, que fue muy malo y que yo me hago cargo porque yo llamé a votar al gobierno anterior. Milité por el gobierno anterior, aunque no ocupé ningún cargo público, porque no me gustaba la orientación que estaba tomando en materia económica y social, pensando que era mejor que un gobierno de Macri que un gobierno de Milei, y eso lo reafirmo. Pero digo, esto es una profundización de lo peor que tenía el gobierno anterior, que era la inflación y que era la desigualdad y el aumento de la pobreza. Ahora, acá se está profundizando, entonces no hay que dejarse engañar, son falsas profecías y ahora hay que frenarlas. Es el momento para frenarlas, porque después es muy difícil reconstruir sobre la base de lo que está destruido. La Argentina es un auto que está abollado y hay que hacerle chapa y pintura, hay que arreglarle el motor, etc. Si vos lo llevás al desarmadero, que es lo que está haciendo Milei, le sacás las puertas, le sacás el volante, le sacás el motor. Te quedás sin auto. Te quedás sin auto, después no lo puedes volver a armar. Ahora, Juan, más allá de lo que vos estás contando, ¿qué pasa? Seguimos viendo imágenes de Cunio Libarona. ¿Qué pasa si la ley ómnibus no sale?
¿Qué pasa con Milei? Vos decías, es extremadamente frontal, dice la verdad, pero ¿qué pasa con él? ¿Se debilita, no se debilita? ¿Qué pasa con Milei si la ley no sale? Puede hacer un gobierno en base a la Constitución y las leyes y el presupuesto, que es lo que debería hacer cualquier gobernante razonable, que es cumplir la Constitución, cumplir las leyes, hacer votar un presupuesto, gobernar para que haya salud, educación, justicia y seguridad para todo el mundo. Y en ese sentido, que le vaya bien. Yo no sé si se debilita o se fortalece. Sí sé que hay gente, y esto es un problema de ellos, digamos, ¿no? Pero hay gente, empezando por su vicepresidenta, que quiere que él haga el trabajo sucio, es decir, la destrucción económica, que haga política de tierra arrasada, para después voltearlo y agarrar la manija. De eso no me cabe la menor duda, ¿no? Salió una nota muy clarita en el Financial Times. Salió ayer la nota. Bueno, el principal medio de Sí. comunicación de los sectores financieros británicos, donde básicamente decían que Milei era un tipo inestable, que era un loco y que no iba a terminar su mandato, y que Victoria Villarroel era políglota, linda, buena, inteligente y muy estable. Juan, disculpame que te interrumpa. Sí. ¿Vos realmente creés que Villarreal quiere voltear a Milei? Y no sé, ¿Vos lo creés realmente? Yo si fuera Villarroel y sale ese artículo, no lo retuiteo. Ella lo retuiteó y después lo borró. Sí. Yo si fuera Villarroel diría, mire señor periodista o al diario Financial Times, la Argentina, nosotros tenemos mandato de 4 años, el presidente no es ningún loco. Bueno, ella se supone que es la compañía de fórmula del presidente. Entonces, no veo con claridad, sí veo con claridad que hay una cuestión de, tenemos un plan B, que el loquito, entre Sí. comillas, haga el Sí. trabajo sucio, Sí. el loquito carismático, Sí. el que se la cree de verdad, nosotros hacemos los negocios y cuando lo tenemos que descartar, lo descartamos y ponemos a la titular. ¿Cómo podrían ser esos supuestos o posibles acuerdos entre la vicepresidenta Villarroel y, por ejemplo, Mauricio Macri si existieran? ¿Y para qué? Son los acuerdos del saqueo. Digo, yo les puedo asegurar, Javier Milei no conoce plenamente el contenido ni del decreto ni del proyecto de ley que mandó el Congreso. Conoce títulos. No es abogado, es economista. Se lo armaron y lo han hecho funcionar como una suerte de escribano mayor. Desde luego que él tiene su orgullo puesto en que esto salga. Yo creo que el acuerdo, teniendo en cuenta que ellos caracterizan, y lo dicen, no lo estoy diciendo yo, lo dicen ellos, lo dice el Financial Times, que retuiteó Villarroel, que es una persona psicológicamente inestable, que es una persona que puede, tal vez no terminar, no dice tal vez, que hay la posibilidad cierta, cito, la posibilidad cierta de que no termine su mandato, bueno, que están preparando el terreno, decís vos. El terreno y, como dice Macri, el segundo tiempo. Bien, digamos. ahora, Juan. Ahora, por eso digo, cuando ellos hablan de golpistas para referirse precisamente a los que no somos golpistas y nunca lo fuimos, a los que defendemos la institucionalidad en el país, a los que somos opositores a medidas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas, y a un gobierno con el que no estamos de acuerdo, pero opositores con la Constitución en la mano, cuando nos señalan a nosotros para hablar de golpismo, muy probablemente funcione esa frase que dice que el ladrón cree que todos son de su condición, el golpista cree que todos son de su condición, y el partido militar en la Argentina, Sí. no las Fuerzas Armadas, que han sido democratizadas, donde hay gente honesta y patriótica, sino el partido militar de los viejos genocidas está agazapado detrás de la figura de Victoria Villarroel. Bien, iba precisamente a eso. Juan, ya se suman Fede Frick y Tamara Besares, pero te quería preguntar, ¿quién específicamente está atrás de Villarroel? ¿Tenés nombre y apellido y decir, bueno, esta persona está atrás de Villarroel para precisamente después sacarse de encima a Javier Milei? Yo creo que hay que ver el proceso más que los nombres. Es decir, hubo un emergente de la crisis de representación política en la Argentina que fue Javier Milei. Él logró capitalizar una crisis de representación Sí. que se produce porque los partidos tradicionales, Juntos por el Cambio por un lado, el Frente de Todos por otro, durante 2 gobiernos
el que empezó en el 2015 y el que empezó en 2019, incumplieron su contrato electoral. Es decir, Macri asume diciendo pobreza cero, por ejemplo. Sí. Bueno, te clavó 7 puntos más de aumento de la pobreza. Alberto asume diciendo vamos a empezar por los últimos para llegar a todos. Ni empezó por los últimos, ni llegó a todos. 2 partidos tradicionales no cumplieron sus promesas. Aparece un emergente que, con una serie de ideas que yo no comparto, se sostiene sobre un diagnóstico que sí comparto, que es, hay una casta política que fracasa permanentemente. Desde mi punto de vista no son todos iguales, hay Sí. gente muy buena, hay gente muy valiosa, pero Sí. que existe estos privilegios de casta, es así. Hay una inflación galopante que no se está abordando correctamente. La Argentina así está en un sendero de decadencia. Y lo hace apasionada y carismáticamente. Y logra atraer a sector muy amplio de la sociedad. Yo lo decía en ese momento durante la campaña como el flautista de Hamelin, que toca una melodía linda, pero que te está llevando al suicidio colectivo. Y hubo un 30 y pico % de la sociedad que lo votó. Y después, en el balotaje, Macri, muy astutamente, no inteligentemente, astutamente, Macri, que en vez de funcionar como un jefe político y promover o a Larreta, que era su delfín, o a la propia Bullrich, muy astutamente Macri lo que hace es, en las generales, hacerle un apoyo indirecto a Milei y en el balotaje prácticamente secuestrar a la política de Milei, porque Milei se puso muy mal, se pudo ver en la nota, creo que con un periodista que se llama Trabuc, que él se ponía muy mal y muy nervioso porque le había ido mal en las generales. Bueno, le pone todos los votos, Macri, gana el balotaje y se cree dueño del gobierno. Lo hicieron tan alevosamente, él y Villarroel, Sí, tan alevosamente, sí. que Milei se dio cuenta. Entonces desplazó a Villarroel. ¿De qué la desplazó? La desplazó del área de seguridad y de defensa, militares y policías. ¿A quién puso? A Bullrich y a Petri, pero bajo la condición de que rompan con Macri. No sé si vos vas siguiendo la política, te das cuenta Sí, de que hubo una sí, ruptura sí. entre Macri y Bullrich. Pero la ruptura entre Villarroel y Milei es mucho más evidente, porque ella era la que iba a llevar el área militar y el área de seguridad. Bueno, evidentemente no la está llevando. Tiene que ver. Entonces, se juntan en el Country Club Cumenel, que es público y notorio, porque la señora va sin ningún tipo de vergüenza a conspirar contra quien la puso de vicepresidenta, y da notas al Financial Times con planteos golpistas y después la sube a sus propias redes. Bien. Entonces digo, eso, ahora, yo soy parte de la oposición política y mi corazón está en los sectores populares que están sufriendo. Las internas de Palacio de ellos me importan como ciudadano comprometido con la democracia, pero nuestra prioridad es frenar este programa de deshumanización, que es el programa de todos. Es el de Milei, es el de Villarroel, es el de Macri, Sí. solo que el que van a utilizar para mí como un fusible, viste Sí, que cuando sí. la sube la tensión salta un fusible. Bueno, vos pensás que cuando la gente vea el aumento de la cuota del cole, la clase media te estoy hablando, el aumento de la prepaga, el aumento de... Se va a enojar. La Pero- clase media se va a enojar bastante. Pero va a dejar de decir, Alberto me cagaste, va a empezar a decir, Milei me cagaste. Bien, Juan, déjame sumar a Fede, a Tamara. Hola, Carlitos. Sí, Hola, estamos, Juan. ¿Cómo sí, estás? estamos Buenas hablando tardes. con Hola. Juan Grabois, estamos hablando de todo Tremenda lo que tiene nota, que ver con la sociedad. Estamos viendo precisamente la imagen de lo que sucede en el Congreso de la Nación. Mientras estábamos viendo precisamente esto, estamos hablando con Juan Grabois. Con respecto, básicamente lo decía recién Juan, con respecto a esta situación entre Villarroel-Macri, o este juego Villarroel-Macri y Javier Milei, Sí, ¿no? preguntarle justamente a Juan, perdón por volver a aquella nota del Financial Times, yo también quedé sorprendido cuando la leí, y voy a rescatar un fragmento, Juan, y quiero que me lo expliques en términos políticos. Hay una parte que dice, es una mujer que está preparada para absolutamente todo. Y me haces que sí con la cabeza y te veo, y me explicas qué es en términos políticos estar preparado para todo, y 2 puntos, ¿tengo que tener miedo? Bueno, sí, preocupate mucho. Bien, gracias. Porque si vos lees el primer párrafo de esa nota, Sí. a mí me enseñaron cuando estudié para traductor, yo hice el traductorado, que en una nota hay que leer con mucha atención el primer párrafo y el último. Exactamente. El primer párrafo
habla de que Milei puede no terminar su mandato y que ella es la siguiente de la línea de sucesión. El último es está preparada y lista para todo. Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Asumir de manera cuasi golpista, un golpe institucional, y desarrollar una política represiva y de cercenamiento de libertades, que es la única forma de que se sostenga en el tiempo un programa de saqueo como este. Porque el pueblo argentino no se va a bancar la destrucción de las cosas que más ama, como su mesa familiar, como el hogar, sus ahorros, su jubilación, la posibilidad de irse 2 semanas de vacaciones, sus derechos laborales, la destrucción de sus pymes, que con la apertura indiscriminada de las importaciones se van a caer todas, la destrucción del bosque, del mar, de la sierra, de su obra social, de su escuela, de su biblioteca. Quieren cerrar el CONAVIP, el Consejo Nacional de Bibliotecas Populares. Entonces, toda la gente que sus hijos van a practicar un taller en una biblioteca popular, que van a un club de barrio, esa es la vida de nuestro pueblo, que no se mide en cuántas remeras de alta marca, como la que buscan los pibes que caen en manos del narcotráfico, compraste, que se miden en cuántos goles, cuántos partidos jugaste, cuántos libros leíste, si pudiste ir al taller de taekwondo, al taller de música. La vida barrial que ellos no conocen porque viven en otro mundo, que es la que quieren privatizar y destruir, cuando eso termine de sentirse, Sí. la gente va a protestar. Claro. Y no cierra con la división de poderes que establece nuestra Constitución y con el derecho a la protesta que establece nuestra Constitución, un proyecto económico de estas características. Por eso cuando dice está dispuesta a todo, quiere decir que está dispuesta a todo. Y a mí que me tocó en misiones de solidaridad y derechos humanos recorrer muchos países latinoamericanos donde parecía que había cosas que eran incuestionables, como por ejemplo que no participen militares de la represión, volvieron a suceder. Claro. Bolivia, por ejemplo. Claro. Ahora, Entonces, Juan, mucho cuidado con eso. ahora, Juan, vos hablás de que el pueblo va a protestar, hablás de que hay que frenar este proceso de deshumanización. Esto, te pregunto, ¿se frena en las calles? Y en función de eso, te pregunto también por algo que vamos a vivir, que va a ser la movilización del 24. ¿Cómo la ves? ¿Va a ser masiva? ¿Va a tener un plan de continuidad? Yo creo que hay 4 planos de confrontación con esto. El primer plano, desde luego, le corresponde a la dirigencia política, particularmente a los representantes en el Congreso, de la oposición. Y cuando digo la oposición, no es Unión por la Patria. No son los diputados de nuestro espacio, no es Nati Saracho, Itay Hagman y los diputados que están con... No. La Unión Cívica Radical, el bloque que hoy encabeza Pichetto y Massot, que han planteado que lo del DNU no es el mecanismo correspondiente y que tienen algunas coincidencias, pero tienen otras diferencias, sumados a Unión por la Patria, que yo creo que tienen que rechazar completamente el proyecto, bueno, frenarlo en el Congreso. Ojo que no pase la Banelco por el Congreso y sobre todo por el Senado, donde los gobernadores están, entre comillas, extorsionados con el tema de la coparticipación. Bien, Juan. Primer punto. Segundo punto, lo judicial. Bueno, ya está frenado parte del DNU en lo laboral. Tercer punto, la movilización. Y la movilización del 24, desde luego que va a ser masiva, y no hay que tener miedo a esta provocación permanente de que si protestás te van a lastimar. Eso está dentro del pacto democrático. Es decir, una cosa es que uno tenga una posición en contra de un corte de ruta de 2 días o de un acampe en la 9 de julio, y otra cosa es que no se pueda protestar, es joda. Es decir, si hay una movilización que va a ser muy masiva y hay una represión frente a esa movilización, ya no estamos en un Estado democrático, porque es una movilización, no es un ataque terrorista ni de narcotraficantes que se meten en un canal, una universidad o un centro comercial. Es el pueblo que se está movilizando, o por lo menos una parte del pueblo. Entonces son esos 3 planos base de la solidaridad. Así se combate un proyecto de deshumanización y de destrucción de la identidad de nuestra patria. Juan, para cerrar, porque sabemos que te tenés que ir, obvio que agradecerte estos minutos que te has quedado Siempre Noticias. ¿Y el peronismo qué? Yo creo que hay una crisis en nuestro campo, que hay una crisis en lo que podríamos llamar, más que peronismo, algo más abarcativo, ¿no? El humanismo en la Argentina. Mira. Y el peronismo, Perón decía,
El peronismo es una doctrina humanista y cristiana. Esa era su definición del peronismo. Simple, popular, humanista y cristiana. Ahora que hay tantos con el peronómetro, ¿no? Bueno, hay que estudiar esa idea. Y los que planteamos una Argentina humana, también estamos en una crisis en la que no aparecen los nuevos liderazgos, no aparecen formas de discusión colectiva, no aparece un debate crítico, autocrítico sobre lo que hicimos mal en el pasado y no se terminan de coagular iniciativas comunes. Bueno, yo creo que hay un camino, por ejemplo, en relación a bloquear en el Parlamento la destrucción que propone Milei. Hay un camino que planteó Kicillof con las multisectoriales en la provincia de Buenos Aires. Hay un camino que nosotros estamos planteando con las campañas de solidaridad en los territorios y que todo eso en algún momento tiene que abrir paso a una, no me gusta la palabra renovación, a un resurgimiento del movimiento nacional. Me haces acordar a Kicillof cuando dijo tienen que venir nuevos nombres, nuevas canciones, nuevas músicas. Bueno, estaba en eso que dijo Axel y que fue en algunos puntos cuestionado. Bueno, yo la verdad que cuestionar que alguien quiera escribir nuevas melodías, es decir, que quiera componer algo nuevo, cuestionar eso me parece una tontera, porque si no, el mundo queda estancado en lo que pasó antes, incluso en los grandes éxitos de antes. Es decir, uno no puede quedar estancado esperando que todo el tiempo suene la misma canción. Lo cual no quiere decir no tener una continuidad histórica, ¿no? Es decir, lo cual no quiere decir creer como Milei que uno inventó la rueda. No, no. Hubo en los gobiernos, vamos a hablar desde que yo nací en el 83 con la democracia, de Alfonsín hasta acá, momentos mejores, momentos peores. Uno no puede decir fue todo un desastre. Recuperamos YPF, logramos que exista un sistema de seguridad social razonablemente amplio, con la moratoria jubilatoria, con la asignación universal por hijo, logramos que haya niveles de salarios los mejores de América Latina durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Ahora, ¿yo tengo que creer que los mejores años de mi vida ya pasaron? No. Es decir, yo tengo que creer que, según algunos era el 25% de pobreza cuando se fue Cristina. Ahora estamos en el 50%, doble. Yo tengo que creer que el mejor país que puedo aspirar es un país con 25% de pobreza. Ni loco. No, porque además sería como entregar un partido, ¿no? Entonces un partido, yo quiero... hablando de fútbol, ¿no? Exactamente. Yo quiero escribir melodías nuevas, tocar covers, escuchar a los viejos maestros del rock and roll, y es una metáfora. Obviamente, esa metáfora uno la puede usar con mala intención para decir vamos a inventar la rueda y vamos a poner una bisagra en la historia y todo lo que está atrás, como decían antes, vamos a tirar a los viejos por la ventana, o uno lo puede plantear diciendo que es necesario que existe un resurgimiento de un movimiento que se ha desprendido de las necesidades reales de nuestro pueblo en los últimos años. Y en la Argentina vos levantás una piedra y tenés un buen dirigente. En los clubes de barrio tenés un buen dirigente. En las radios comunitarias tenés un buen dirigente. En las bibliotecas populares tenés un buen dirigente, una buena dirigente. En las cooperativas, en las cooperadoras escolares, en cualquier grupo profesional, vos tenés buenos dirigentes. Lo que pasa que el funcionamiento de la política actual los aplasta porque busca todo el tiempo subordinar, y uno ve una meritocracia al revés. Entonces uno ve las listas, los que encabezan las listas, a veces ministros, funcionarios, miran los nombres y dicen, che, este tipo, esta mina, ¿qué carajo hizo? A ver, ¿qué hizo? A ver, fundó una escuela para niños en situación de calle. No. ¿Diseñó una política nuclear? No. ¿Promovió las artes y las ciencias? Tampoco. ¿Desarrolló una gran política de vivienda e integración urbana de los barrios? Menos. ¿Se dedicó a estudiar ese tema? Tampoco. Uno que ve que en las listas y en los cargos públicos se promueven a los de la banda de cada dirigente. Entonces, bueno, hay una teoría detrás de eso que yo no comparto. Que es la teoría de el poder por el poder mismo. Es decir, que si se acumula poder en una figura, las cosas van a estar bien porque esa figura va a poder
cambiar la realidad. Yo no creo en eso. Creo en los procesos colectivos, creo en darle lugar a otros, por eso nunca fui candidato a nada y siempre promoví a otros compañeros y compañeras, y creo que la Argentina tiene un futuro humano posible si combinamos lo mejor de lo que ya existe con lo mejor de lo que tiene que existir. Y en ese proceso es en el que por lo menos yo quiero trabajar y voy a trabajar durante el próximo año en esta dualidad de combatir políticas que considero inhumanas y construir una alternativa popular, justa, soberana y humana para la etapa que venga. Juan, gracias. No, gracias a Hablamos ustedes. un ratito. Hablamos Tremendo un rato. cierre, ¿eh? Sí,